Enero 6 de 2021 es un día infame, como el día en que miles de estadounidenses invadieron el edificio del Capitolio en Washington, D.C., en un intento de bloquear la validación de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. Todos están de acuerdo en que lo que vieron es impactante y simplemente miedoso. Pero la mayoría no se dan cuenta de lo que realmente impulsó esto. Verán, la mayoría piensa que esto fue por Donald Trump, pero no es así. Esto es mucho más profundo de que Donald Trump y John Biden. Hay una guerra cultural gestándose ahora mismo. Y como vimos en el episodio anterior, es una guerra para establecer una sociedad sin Dios y para establecer una teocracia. Es una guerra entre el secularismo y el romanismo. Y como Daniel 11 dice, es una guerra entre los reyes del norte y del sur. Así que, con eso en mente, descubramos por qué lo que pasó en el Capitolio fue más que una simple pelea por Donald Trump. En enero 4 de 2020 pasó algo que fue notado por millones. Un congresista de Missouri terminó su oración de apertura de la sesión 117, 117º del Congreso, con una mención del dios monoteísta Brahma, un dios conocido por muchos nombres, por muchas fes distintas. Y luego terminó diciendo amén y amen. Los cristianos en todo Estados Unidos quedaron mortificados. Donald Trump Jr. trinó lo siguiente: la oración para inaugurar el 117º Congreso terminó con amén y agoman. Amén significa así sea en latín. No es una palabra con género, pero eso no lo detuvo de comportarse como un loco. ¿Por eso es que votaron? El mismo día se publicó una opinión en el Washington Times titulada «Demócratas establecen escenario de impiedad para el 117º Congreso». En este artículo dice: no puede ser más claro. Con esta oración los demócratas están esencialmente echando a Dios del gobierno. Continúa diciendo: reconocer a Brahma en la oración de apertura para el siguiente Congreso, incluso a costa de ignorar a Jesús y a pesar de las verdades sobre las que se fundó este país. Aun cuando los secularistas, ateos y zurdos usualmente se quejan de cualquier mención pública del Salvador del cristianismo, es simplemente decirle a Dios vete. Estos fueron solo dos ejemplos de gente que se queja de la sociedad como es. Verán, muchos cristianos creen que los zurdos secularistas están venciendo e intentando sacar a Dios de la sociedad. Y tienen razón. Ese es el secularismo, pero hay un impulso todavía más peligroso por la derecha para establecer el romanismo y crear una teocracia cristiana en este país. Sí, simplemente dejamos que la Biblia guíe nuestro pensamiento con el complemento del conflicto de los siglos en vez de Fox News, CNN, MSNBC o Newsmax. Entonces tal vez, solo tal vez, podríamos empezar a ver las cosas a través del lente correcto. Cuando observaba, al igual que ustedes, cómo el Capitolio era invadido, no pude evitar notar dos cosas. Una era una enorme bandera que decía Jesús 2020. Y la otra, una bandera que decía Jesús es mi Salvador y Trump es mi presidente. Mientras tanto, más temprano ese día en Michigan, hubo protestantes en el Capitolio, de allá que erigieron una cruz frente al edificio. Estas acciones y las banderas que mencioné, junto con la ropa que se vendió durante la protesta de rodillas de Colin Kaepernick, que decía firme por la bandera de rodillas por la cruz, todo eso se relaciona, todo viene del mismo sitio, el cual es el deseo de muchos de luchar contra el secularismo de la sociedad que quita a Dios del gobierno mediante el romanismo, el cual busca unir al Estado y a la Iglesia, así como la unión que vivía en la Edad Oscura. De ese espíritu se profetiza en Apocalipsis 13 cuando dice que se formará una imagen de la bestia. Verán, esta gente del Capitolio estaba luchando por un presidente que entregará lo que ellos querían. Es decir, que los jueces de la Corte Suprema luchen contra problemas como el aborto. Y claro, ¿quién podía olvidar la imagen de Donald Trump con la Biblia en la mano enfrente de esta iglesia mientras ocurrían las protestas de Black Lives Matter? Para muchos este fue un símbolo de un presidente que lucha contra los secularistas para poner a Dios de vuelta en el gobierno. Así que muchos lucharon por recuperar su país. Muchos lucharon para hacer a Estados Unidos piadosa de nuevo. La ironía de esto no debe perderse.
Literalmente 2 días después de clamar contra la impiedad de la sociedad, debido a la oración impía hecha, hubo muchos cristianos en las calles haciendo disturbios en el nombre de Jesús que olvidaron las palabras de Cristo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis siervos pelearían. La mayor parte de la iglesia cristiana ha perdido su poder y trata de lograr a través de leyes lo que ya no puede lograr a través del Evangelio. Esto ya sucedió en el cristianismo primitivo, cuando el papado era establecido. El conflicto de los siglos lo pone así. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del Evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. Esta pelea que vimos en nuestros televisores no fue por Donald Trump, fue una pelea por control. Veremos más y más de estas peleas entre la izquierda y la derecha, entre los secularistas y los romanistas, entre el rey del sur y el rey del norte. Eso eventualmente llevará a los cristianos protestantes evangélicos, como sea que uno los quiera llamar. Eso los llevará a imponer la marca de la bestia al forzar a la gente a aceptar un falso día de oración para combatir la impiedad de la sociedad. Y quiero ser muy claro, los cristianos verdaderos, y más específicamente para mí, los cristianos adventistas verdaderos no quedarán inmiscuidos en esta lucha por el control al abrazar las opiniones de CNN y Fox News. Tenemos unas noticias diferentes y deberían saber a qué voy con esto. Las buenas nuevas que los patriarcas y los profetas entendían que este mundo no es nuestro hogar, razón por la cual, hablando de esto, Pablo dijo: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esta gente estuvo dispuesta a pelear cuando vio que sus esperanzas de tener el poder gubernamental se les escapaba de las manos. Esto es exactamente lo que hicieron. Pero este mundo no es el hogar de un cristiano verdadero. Entonces preguntémonos, ¿quién guía mis pensamientos? ¿Es Rachel Maddow? ¿Es Anderson Cooper? ¿Es Tucker Carlson? ¿O tal vez alguien más? Sea cual sea el noticiero que uno vea, no tiene la información que uno puede tener de la palabra de Dios para convertirlo a uno en un líder de pensamiento en vez de un seguidor de pensamiento. No podemos permitir que el secularismo o el romanismo se metan en nuestra misión como iglesia. Ruego que todos podamos apartarnos de esa guerra cultural que está sucediendo y que nos preparemos para la guerra final por las mentes y los cuerpos de las personas que pronto se llevará a cabo. Al recordar las palabras de Cristo, mi reino no es de este mundo. Dios los bendiga.